Hay un avión que ya no vamos a coger nunca, aunque pudiéramos, aunque nos lo pudiéramos permitir, porque ya no vuela, pero voló, sí. ¿Y cómo? El Concorde revolucionó el transporte aéreo mundial. Estuvo en funcionamiento desde el año 76 al año 2003. Fue y sigue siendo un icono de la aviación. Súper lujoso, súper exclusivo y súper rápido. Hacía los trayectos París-Nueva York en 3 horas y media, o sea, alucinante. Y queríamos repasar un poco la historia del Concorde, así que hemos invitado al Faro a Juan Manuel Gallego, miembro fundador de la Sociedad Aeronáutica de España. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, Mara, buenas noches. Yo he dicho que el Concorde revolucionó el mundo de la aviación y el transporte, ¿es así? Absolutamente. El Concorde no solamente lo revolucionó en el sentido de luego su operación, sino sobre todo, que es algo que mucha gente desconoce, en los diseños aeronáuticos que introdujo, ni más ni menos que a partir del año 60 y muchos, y que hoy siguen vigentes, ¿no? Porque ¿cómo era el Concorde? Porque dejó de funcionar en el 2003, me parece, ¿no? O sea, sí, del 76 al 2003. Para quien no haya visto nunca un Concorde, ¿cómo lo describirías? Pues mira, si quieres, empezamos por las revoluciones que produjo, ¿vale? Venga. Mira, en primer lugar, el Concorde trataba de volar en vuelo supersónico, que para los que ya tus oyentes sin duda son muy aeronáuticos entenderán, era superar la barrera del sonido y volar aproximadamente a 2.000 y pico kilómetros por hora a casi 18.000 metros de altura, que son 8.000 metros, sin que nada pasara ni a bordo, ni arriba, ni nada, ¿no? Perdóname, porque un avión normal, ¿a cuánta velocidad puede volar? Bueno, pues mira, precisamente en las vueltas de Nueva York, que es uno de los retos del Concorde, pues puede volar 850, 900 kilómetros por hora cuando tiene el viento de cola. Pero eso no exime de que un vuelo Madrid-Nueva York por un avión convencional pues sean 7 horas de vuelo, o Londres-Nueva York o París-Nueva York, entre 7 y 8 horas de vuelo, y un Concorde lo hiciera en 3 horas y 30 minutos. En 3 horas y 30 minutos, más de 2.000 kilómetros por hora. El avión no solamente tenía que volar a 2.000 kilómetros por hora, 2.100, 2.200, sino que además tenía que despegar y aterrizar. Y claro, es muy complicado, porque imagínate un avión que va a 2.200 kilómetros por hora y de repente tiene que aterrizar a 400, ¡buf! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo freno? Como freno. Bueno, pues eso se introdujeron unos diseños muy interesantes en los motores. Los motores es otro de los grandes hitos tecnológicos de ese avión, ¿no? Con una cosa que llamaríamos geometría variable. Y por cierto, tengo que decir que esos motores del Concorde, durante muchos años, su mantenimiento se hizo en España, cosa que poca gente sabe. ¿Dónde se hizo? ¿En qué lugar? En Iberia, en La Muñoza. La Muñoza. Iberia, esos motores Rolls-Royce, los Olympus 535 o 533, los mantuvo y se mantuvieron en España. Iberia fue mantenedor de esos aviones, fijaros, de los Concorde. Por lo tanto, un hito más pequeñito de nuestro país y de la aeronáutica española. O sea, ¿eran las alas? ¿Los motores? Bueno, yo creo que hay que meter también, sin duda, el concepto del pico de águila o pico de ala que bajaba para que pudieran aterrizar y lo vieran, pues bajaba 15, 18 grados y los pilotos pudieran ver, y sobre todo ese pico era un concepto fundamental aerodinámico, porque la velocidad del sonido, la barrera del sonido, como todos los aviones, funcionan con aerodinámica y con motores. Yo creo que fueron los grandes logros. Juan Manuel, y luego está la parte de experiencia del viajero, que a mí me interesa mucho, porque el Concorde era un viaje de lujo. Correcto. Podían acceder muy pocos pasajeros. No sé si el pasaje costaba 9.000 euros París-Nueva York para hacerlo en 3 horas y media. ¿Cómo era por dentro? Claro, el Concorde se diseña para volar 120 y tantos pasajeros, 128, en clase turista acomodada. Pero después, claro, se descubre que con ese concepto el avión se convierte como los antiguos Clipper de Panam, aviones maravillosos de aquellos años, cuyas fotografías con Cary Grant y Grace Kelly a bordo habría que ver. Pero ese avión fundamentalmente luego se convierte en un avión de lujo. Y a bordo de ese avión, esos 128 pasajeros se convierte casi en 100 pasajeros de lujo. Y el avión, o sea, no costaba 9.000 euros, hoy costaría 18.000, 20.000 euros mínimo un transporte. A bordo,
hay miles de anécdotas, ¿no? De Elton John, Sting entrando en la cabina y queriendo volar, no sé. Bueno, la propia Queen Elizabeth, ¿no? Con sus viajes de vuelta desde Dallas. Yo he leído, Juan Manuel, que todo cuero por dentro, butacas grandes, caviar, champán, copas, en fin, como si fuera un hotel de lujo. Que no quieres llegar. Que dices, esto en lugar de 3 horas y media, ojalá durara 10. Sin embargo, fíjate, hubo muchas críticas porque el avión, incluso en business, tenía 2 y 2, lo cual en el mundo de hoy de los nuevos business, de las nuevas cabinas, incluso de cualquier avión convencional, pues no pegaría nada, la verdad. Es decir, allí tendría que haber, como ahora los grandes aviones, mini cabinas individuales, etcétera. La gente, a pesar del lujo, entendía que no tenía intimidad. No hablemos más. Y otra cosa, Juan Manuel, hubo un accidente muy serio, ¿no? Con el Concorde, murieron más de 100 personas. Sí, el accidente pues fue un hecho absolutamente desgraciado. Y fíjate qué curioso que no tuvo nada que ver con el avión. Esto es muy interesante. El accidente no tuvo nada que ver con el avión. El accidente tuvo que ver con unos restos de metálicos que se quedaron en la pista y que al despegar el Concorde le produjo una rotura que fue el neumático. Es muy curioso. Y del neumático le fue al tanque de combustible, y del tanque de combustible era un avión que tenía una regulación determinada, le produjo un tema de una bomba. O sea que el accidente no fue debido a una avería mecánica, técnica o una falta de algún entorno del vuelo, sino que fue debido a que un avión anterior que despegó a la pista dejó unos materiales que lamentablemente fue una gran chapa metálica que incidió sobre el avión y le produjo una rotura de rueda y rotura de tanque de combustible. Esto quizás debería saberse. No obstante lo anterior, consecuencia de ese avión del 2000, del 25 de julio de 2000 o 15 de julio de 2000, el avión aguantó unos años retirándole fuera de servicio por una concatenación de factores. Pero el accidente no fue debido a una avería real del avión. Juan Manuel, dices que a partir de ese accidente del año 2000, luego dejó de fabricarse en el 2003, o dejó de volar, no de fabricarse, sí. Dejó de volar en el 2003, que no fue por el accidente, pero que fue una cadena de inconvenientes, ¿no? Lo que hizo que dejara de volar el Concorde. ¿Por qué, si era un avión tan innovador, si era un avión supersónico, si era un avión exclusivo que podían permitirse unos cuantos pasajeros, que hoy en día ese perfil de cliente también existe, ¿por qué no siguió volando? Bueno, sería bastante largo. En primer lugar, lo que en aviación hoy se entiende, vamos a poner cosas, ¿por qué no y por qué sí, ¿no? Vale. O que dejó como rédito. Quizás ¿por qué no? Pues fundamentalmente porque la cartera de pedidos no funcionó como se esperaban 200 y pico aviones, finalmente fueron 20 más 2 prototipos, las grandes compañías como Pan Am y como otras pues quitaron sus pedidos, la crisis del combustible del 73 y a partir de ahí los costes unitarios por vuelo eran impresionantes, más un tema importante que fueron determinadas restricciones iniciales por ruido en determinados aeropuertos de Estados Unidos, quizás por un modelo de proteccionismo que ahora vemos mucho de un lado y del otro, pero eso concatena, más un accidente del Tupolev, que era el Konkorsky, que llamaban en sus tiempos, que era una copia brutal del Concorde, de robar los planos, y así sucesivamente el avión llega a un tema donde quizás los 100 pasajeros hubieran tenido sentido solamente para vuelos de superlujo. Y así funcionó el avión. El avión funcionó en vuelos de superlujo. Ya prácticamente su última existencia era vuelos charter para compañías que lo podían pagar. Yo qué sé, $1 millón. Bueno,
algunas empresas españolas llegaron a pagarlas. Esto es algo interesante cuando uno lee lo que hay por ahí. En definitiva, el avión no puede ir adelante porque se produce una derivación debido al precio del combustible, aproximadamente 25-30% del coste directo, y este avión pues vamos a ponerle por encima de esos costes, y eso era absolutamente ingobernable, más, ya digo, un miedo tecnológico, un miedo social a temas de ruido en determinados entornos, produce que el avión tome una decisión, como se ha tomado, por cierto, con muchos otros aviones, ¿no? Lo importante es lo que el Concorde ha dejado. El Concorde dejó una tecnología, una innovación tecnológica que hoy, después de 50 y 60 años, Mara, sigue estando en vigor. Y esto es muy, muy, muy interesante. Bueno, una pregunta, Juan Manuel Gallego, ¿subiste al Concorde? No, pero tengo un amigo que me sacó un billete cuando yo estaba en mis early times en aviación. Pero se canceló el programa y no pudimos ir. Anda. Entiendo, ya para terminar, que los pasajeros no harían la cola de embarque ni todo eso en el aeropuerto tampoco, ¿no? O sea, que tendrían exclusividad total también en eso, en la llegada al aeropuerto. Claro, la reina Isabel de Inglaterra, Phil Collins, Elton John, mucho nivel. Claro. Y tengo algún amigo que, bueno, incluso, si yo no recuerdo mal, había terminal exclusiva en Nueva York y terminales exclusivas de Concorde en determinados aeropuertos. Sí. Juan Manuel Gallego, miembro de la Sociedad Aeronáutica de España, muchas gracias por contarnos las innovaciones y lo que supuso el Concorde. Buenas noches. Muy bien, buenas noches.